Desde el inicio de la civilización, el ser humano ha imaginado un lugar perfecto, un lugar sin dolor, sin muerte, sin miedo, un lugar donde todo comenzó. Ese lugar tiene un nombre, el Jardín del Edén. Según el relato bíblico, fue allí donde Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Un jardín lleno de vida, de árboles frondosos, de animales que convivían sin temor y donde existían dos elementos clave, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero esa perfección no duró. La historia es conocida, la desobediencia, el fruto prohibido y la expulsión. Y tras ella, una imagen que ha quedado grabada durante siglos, un querubín y una espada llameante custodiando la entrada, impidiendo el regreso del ser humano a ese paraíso perdido. Y sin embargo, esa expulsión nunca detuvo una pregunta: ¿y si el Edén no fuera solo un símbolo? ¿Y si realmente existió? El Génesis no habla de un lugar abstracto, da detalles, coordenadas, describe un sistema fluvial concreto. Afirma que un río salía del Edén y se dividía en cuatro: el Tigris, el Éufrates, el Pisón y el Gijón. Dos de ellos siguen existiendo a día de hoy. Durante siglos, teólogos, estudiosos y exploradores han intentado reconstruir ese mapa. Han seguido el curso del Tigris y el Éufrates, dos ríos fundamentales en el desarrollo de las primeras civilizaciones humanas, nacidos en las montañas de Turquía y extendiéndose hacia Irak hasta desembocar en el Golfo Pérsico. Pero el problema aparece con los otros dos ríos, el Pisón y el Gijón. El Génesis afirma que el Pisón rodea la tierra de Jávila, una región asociada a metales preciosos y situada, según algunos estudiosos, en el sur de Arabia. El Gijón, por su parte, rodearía la tierra de Kush, un término que en la Biblia puede referirse tanto a regiones de Mesopotamia como a zonas de África como Nubia o Etiopía. Y aquí empieza la incertidumbre. Algunas teorías han intentado vincularlos con ríos actuales como el Nilo o incluso el Ganges, pero estas hipótesis presentan problemas claros. No coinciden con los nombres originales, ni con la geografía descrita, ni con la conexión entre los ríos que menciona el Génesis. Otras propuestas sugieren algo diferente: que esos ríos ya no existen, que eran cursos de agua estacionales o ríos desaparecidos que hoy solo sobreviven como lechos secos en el desierto. En esta línea, el arqueólogo James Sauer propuso que el Pisón podía corresponder al Wadi al-Batin, un antiguo canal seco que atravesaba Arabia Saudita hasta Kuwait, y a medida que estas teorías se desarrollaban, una idea comenzó a imponerse sobre las demás: la posibilidad de que el Jardín del Edén estuviera en Mesopotamia, no necesariamente como un jardín literal, tal y como lo describe la Biblia, pero sí como el lugar que inspiró esa historia. La región situada entre el Tigris y el Éufrates, conocida como la Media Luna Fértil, fue uno de los entornos más favorables para el desarrollo humano en la antigüedad. Un desarrollo donde el agua, el clima y la tierra permitieron el nacimiento de las primeras ciudades, la agricultura y las primeras civilizaciones. No es casualidad que se le conozca como la cuna de la civilización. En un mundo mayoritariamente árido, esos valles inundados periódicamente por los ríos creaban paisajes fértiles, llenos de vida, donde la tierra producía alimento casi sin esfuerzo. Un lugar que para quienes los habitaban podía parecer un paraíso. Algunos estudiosos creen que esa experiencia real pudo transformarse con el tiempo en un relato simbólico, una memoria idealizada de un lugar donde la vida era más sencilla, más abundante y más perfecta. Pero no todos están de acuerdo, porque si el Edén fue un lugar real, aún queda una pregunta sin responder: ¿dónde está ahora? A medida que las teorías sobre la ubicación del Edén avanzaban, algunos investigadores comenzaron a plantear una posibilidad diferente y más inquietante. ¿Y si el Jardín del Edén no se hubiera perdido, sino que estuviera oculto? En la década de 1980, el arqueólogo Juris Tarins propuso una hipótesis que cambiaría por completo la forma de entender este misterio. Según sus estudios, el Edén podía encontrarse bajo las aguas del Golfo Pérsico. Su teoría se basaba en un enfoque distinto. En lugar de limitarse a textos antiguos, utilizó imágenes satelitales de la NASA para analizar el terreno oculto bajo el desierto. Lo que encontró fue sorprendente: antiguos cauces de ríos hoy secos que en el pasado fluían desde Arabia hacia la región del Golfo. Tarins identificó el Gijón con el río Karun en Irán y relacionó el Pisón con el sistema de Wadi al-Batin.
Si esto fuera correcto, los 4 ríos del Génesis podrían haber coincidido en una misma región, hoy completamente transformada. El factor clave en esta teoría es el tiempo. Durante la última edad de hielo, el nivel del mar era mucho más bajo. Zonas que hoy están sumergidas habrían sido tierra firme, regiones fértiles, habitables, recorridas por ríos que hoy ya no existen. Pero con el paso de los milenios, el deshielo elevó el nivel del mar y esas tierras desaparecieron bajo el agua. Si el Edén estuvo allí, hoy estaría perdido. Sin embargo, esta teoría no está exenta de problemas, ya que no existe evidencia arqueológica marina que confirme la presencia de una civilización o un asentamiento que coincida con el relato bíblico en esa zona. Además, algunos estudiosos señalan una contradicción importante. El Génesis describe los ríos como saliendo del Edén, mientras que esta teoría plantea que convergían hacia él. Una diferencia sutil pero crucial. Y así, una vez más, el misterio se mantiene. Pero no todos los investigadores creen que tenga sentido seguir buscando, porque para muchos el error está en la pregunta. No se trata de dónde está el Edén, sino de entender qué realmente. Algunos estudiosos sostienen que el jardín del Edén nunca fue un lugar físico, que no puede localizarse en un mapa, ni excavarse, ni descubrirse, que es, en esencia, un símbolo. La profesora Francesca Stavrakopoulou propone que el Edén representa un espacio conceptual inspirado en los jardines reales del mundo antiguo, e incluso vinculado a la idea de Jerusalén como centro sagrado. Por su parte, Mark Leutzer plantea una visión aún más amplia. Según él, el Edén no describe un lugar concreto, sino todo un mundo cultural, el entorno del antiguo Asia Occidental, desde el Mediterráneo hasta las regiones orientales de los imperios mesopotámicos. Una especie de paisaje mental, como una forma de explicar el mundo, utilizando imágenes que resultaban comprensibles para las sociedades de la época. Y esta idea no surge en el vacío, porque cuando se analiza el relato del Génesis con más detalle, aparecen conexiones sorprendentes con mitologías mucho más antiguas. En la tradición sumeria existe un lugar llamado Dilmun, una tierra pura, luminosa, donde no existían la enfermedad ni la muerte, un entorno regado por aguas dulces donde la vida florecía sin esfuerzo. En el mito de Enki-Ninhursag, este paraíso también está relacionado con la creación de los seres humanos y con su posterior expulsión. En otros relatos, como en la epopeya de Gilgamesh, aparece la búsqueda de la vida eterna, un árbol o planta que otorga inmortalidad y una serpiente que interviene en el momento clave, elementos que recuerdan de forma inquietante al relato bíblico. E incluso en otras culturas encontramos ideas similares, como en la mitología egipcia, con el dios Kamun, que modela a los humanos a partir del barro. En tradiciones del Próximo Oriente también aparecen árboles sagrados custodiados por seres protectores, y en el mundo griego, el jardín de las Hespérides guarda frutos de valor extraordinario. Historias distintas en culturas diferentes, pero con una misma idea repetida una y otra vez. Con el paso del tiempo, el término Edén dejó de referirse únicamente a un lugar y pasó a convertirse en sinónimo de un paraíso, un concepto que evolucionó desde un jardín terrenal hasta una idea espiritual. Tal vez el jardín del Edén nunca fue un destino al que regresar, sino una historia creada para recordar algo que se perdió para siempre, o quizá para advertir que hay ciertos lugares a los que nunca se nos permitió volver. Pero ¿y vosotros qué pensáis? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Recordad que si queréis ayudarnos podéis darnos un like y compartir el vídeo para que llegue a más gente. Nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.